Buenos días. Buenos días. Ya estamos en vivo un martes más, que nos dejas entrar en tu casa, en el carro, en el camión, a donde quiera que tú vayas. Bienvenidos a Juntas Victoriosas. Sí. Hoy me acompaña ni más ni menos que mi pastora, nuestra pastora Eloísa Gutiérrez. Es un honor tenerte Gracias, aquí. Abby, por este tiempo, por la invitación, y qué bueno que podemos entrar al aire, poder llegar hasta sus casas. Qué bendiciones poder llegar a tu familia y decirte que es una bendición tener vida, Amén. Poder respirar, poder tener un hogar donde vivir. Qué bendición, Abby. Y sí, pastora, no, me hace el honor de estar aquí, de veras. No, para mí muchas gracias por invitarme y es muy bueno. Yo vengo para platicar contigo. Sí, vamos a tener una plática aquí entre todos. Usted acomódese ahí en casita, usted haga share el video, la programación, ¿verdad? Para que otros puedan entrar y estar juntamente con nosotras aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a averiguar aquí que todo esté bien. Denos unos segunditos. Usted siéntase en casa libre. Yo sé que a lo mejor tiene que hacer, es ahí que hacer, pero lo que puede hacer es, si entró el programa ya, o si ya entró el programa, puede compartirlo con alguien más para que juntas podemos aprender de la palabra. Abby me compartió de un tema muy interesante que vamos a compartir. Y queremos que ustedes sean bendecidos en este día. Amén. Queremos aprender juntos, queremos saber lo que la Biblia dice. Y yo creo que también usted quiere saber lo que la Biblia dice, no lo que Eloína o Abby dicen, pero lo que la palabra dice. Y yo creo que como seres humanos todos conocemos a un Dios que vive y reina y que siempre va a estar con nosotros. Y este día va a ser un día de bendición para cada uno de nosotros. Amén, no solo amén. Por lo que vamos a escuchar o vamos a compartir, sino por lo que Dios va a traer en el resto del día. Yo creo que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Tú no eres una casualidad, tú eres una bendición. Tú no eres una persona que pues está aquí por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Sí, Dios tiene un plan para tu familia, y este día vamos a aprender juntas. Y yo quiero aprender cómo entrar acá y no he aprendido. Quiero traerle el YouTube y no aprendí a la misma vez y estoy aquí para quedar. Qué interesante. Algún día vamos a invitar aquí a un joven que venga a movernos, que sea nuestro técnico. Tremendo. Sí, los jóvenes de hoy en día, guau, qué tremendo. Decía mi hija, los milenios, le llaman a los jóvenes de esos tiempos los milenios. Y qué bendición es poder tener a esa clase de gente que tienen una habilidad para la tecnología. Nosotros estamos aquí llegando hasta su casa. Y qué bendición poder llegar hasta tu vida. Y en este día, Abby, vamos a pasarla bien platicando. Sí, pastora. Dina dice, se mira muy bien. Dina, te extrañamos. Sabemos que tienes compromisos, pero recibe un abrazo fuerte de nosotras. Y sé que para el próximo martes aquí estarás. Te bendecimos. Lo creemos. Que vayan con bien a donde vayan. Quiero decirles que si oyen una música, la alabanza que tenemos puesta, we don't own copyright of the music. No tenemos derecho al autor. Que no nos tumben el video. Así que, pastora, ¿qué le parece si hacemos una oración? Claro. Sí, vamos a orar. Yo quiero orar y queremos orar nosotros, no solo por ti que nos estás mirando, sino por la gente que nos va a mirar también, que a lo mejor todavía no llega, Abby, pero va a mirar este programa, y deseamos que Dios bendiga a su familia. Padre amado, en esta mañana, qué maravilloso es conocerte. Qué hermoso es saber de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Gracias, Padre. Qué hermoso es poder respirar, Señor, por nosotros mismos. Qué hermoso es poder tener vida, Padre. Y por eso te damos las gracias en esta mañana, Padre. Señor, porque puedes, Señor, guardarnos, Padre, cuidarnos, Señor. Gracias por esta persona que está mirando, Señor, que está en línea, Señor, por Dina, Señor,
por Amber, Señor, Sí, por las Padre personas que se van a Santo. conectar, Señor, Gracias, en este día, Padre Señor, y que Santo. Gracias, no Señor. alcanzamos a ver quién es, Gracias, Señor, pero Padre los Santo. bendecimos, Gracias, Señor, y Señor. queremos que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, En Padre, este te día adoramos, queremos, Señor, que tu nombre Sí, sea exaltado. Señor. Solamente Gracias, queremos Padre, pedirte una gracias, bendición Señor. especial para esta Sí, familia Señor, que está gracias, mirando, Padre Señor. Santo. Los que van a Bendígalos, mirar, Padre Santo, bendíceles de en una nombre de forma Jesús, especial. Señor. Conocer de ti y Gracias, saber de Señor. ti, Señor, es una gran Sí, alegría. Señor, Y saber, Padre, Señor, gracias, entender tu Señor. palabra, Sí, Señor, Señor. es maravilloso, Señor. Y en este Gracias, día Padre, queremos bendice, compartir, Señor, Señor, Padre. tu palabra. Sí, Queremos Señor, convivir, Padre, Señor, que a uno través de conozca ti, este Señor. medio con la gente Sí, que está en Señor, línea, Padre Señor. Santo. Y en esta hora te damos Gracias, gracias. Padre, gracias, Nos ponemos en tus Jesús, manos gracias, y queremos que Cristo. tu nombre, Sí, amado Señor. Dios, sea glorificado. Sí, Señor, Amén gracias, Padre. y Tú amén. eres En el bienvenido nombre en de este Jesús lugar, Señor. te damos las gracias, Gracias, Señor. Señor. Amén y amén. Bueno, tuve que apagar la música porque Dina me dijo que no se escuchaba, pero bueno, sí se escucha ahora, sí. Perfecto, ¿no? Se escucha bien. Pastoral, qué interesante. Hoy, el tema de hoy está interesantísimo. Wow, toda la semana estuve pensando. Okay. El tema que traemos hoy es rescatados o condenados. Wow. Y cuando oímos esa palabra como que nos pone a pensar un poco, ¿rescatados de qué o condenados de qué? Ajá. Hoy queremos traerte una verdadera verdad que no nos explican tal vez, o no es muy bien explicada, yo creo, pastora, tal vez por las personas nosotras conocemos de lo que vamos a hablar, pero mucha gente no conoce esta verdad, Sí, claro. de rescatados o condenados, y para eso nos vamos a ir a Juan. Tenemos aquí a nuestra pastora. Ay, qué bendición, estoy súper emocionada. Juan 3:16. Sí. Juan 3:16. Y Juan empieza de esta manera el versículo. Juan 16 dice, porque de tal manera, lo empieza con un por qué. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vamos a ir desglosando. Estamos Versículo. en San Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 16 al 21, y después les vamos a dar más referencias. Vamos a ir platicando acerca de los versos, y si tú eres nuevo, es uno de los 4 evangelios, es el 4 evangelio, es San Juan, y búscate el capítulo 3, el verso 16, que ya Abby lo mencionó. Yo creo que es un texto muy conocido ese, Abby. Y yo creo que todo, bueno, no puedo decir así, en la vida cristiana, yo creo que es un texto clave que todo cristiano debe de saber. Todo cristiano y toda persona que no es cristiana, pastora, porque mire, aquí la voy a traer en controversia un poco. Aquí estamos en casita platicando un día normal, pero platicando de la palabra de Dios. A ver. Pastora, la palabra de Dios dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí yo entro como que en un conflicto. A ver, ¿cuál es? Porque la gente que oye este versículo dice, ay, qué suave. Ya, si yo creo en Jesús, yo tengo la salvación. Ya soy salvo, ya, olvídate de eso. Yo puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera. Yo ya creo en Jesús. Ya, yo creo en Jesús y, wow, nadie me va a sacar de esa verdad. Y yo creo que es en parte es verdad, en parte. Sí, por eso Sí, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y Abby, en este mundo todo mundo cree en Dios. Exactamente. Todo mundo cree en Dios. Es más, todo mundo cree en el sacrificio de Jesús, pero hasta ahí. Sí. Es interesante que después de un punto hay una continuación. ¿Right? Sí. Sí, porque puede ser punto y seguido, no punto y acabó. Ya se acabó. Sí, sino es punto y seguido. Por ejemplo, dijiste tú, porque de tal manera amó Dios al mundo.
y detente en esa palabra. Cuando habla del mundo, no está hablando de, como muchos creen, el mundo, la bola de tierra, sino está hablando de la humanidad. Es como cuando dices... Es como cuando dices la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que se congrega ahí. Amén. Y cuando hablas del mundo, hablas de la humanidad y no hablas solamente de ciertas personas, sino del mundo entero. Exactamente. Pero volvemos a lo que dices. Porque... Yo entro en conflicto porque yo he oído mucha gente, no sé cómo crees tú en Dios o en Jesús, cómo tú crees en esta palabra, pero hoy te vamos a sacar de, a lo mejor, a ver, pastor, ayúdame, te vamos a abrir la mente a algo más profundo de lo que significa este versículo. Vamos juntos a aprender qué es lo que dice. ¿Sí? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto me lleva a pensar a un verso bien importante en San Juan también, capítulo 1, verso 11 y 12, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Pero vuélvete al texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está mostrando ahí su amor al mundo. Yo creo que aquí se resume todo lo que es Dios en nuestra vida. Sí. Que de tal manera amó Dios. Fíjense que ahí en Isaías 40, el profeta Isaías describe como que Dios puede tomar todo el agua del océano en la palma de su mano. Eso es como wow. Qué impresionante, ¿no? Pero wow, sí. Entonces, si lo puedes tener así como en la palma de su mano, y luego si te vas un poquito más allá, qué tan amor de Dios. Que puede, o sea, tú te puedes ponerte a pensar cuántas personas hay en este mundo. No te alcanzan los dedos, no te alcanza nada. Yo creo que hay más, dicen que nacen 70 millones de personas, y yo creo que por ahora ahí habían esos, ya habemos más de 500,000. Imagínate que 1,000 millones de personas en el mundo. Cada minuto están haciendo un bebé. Así es que nada más échenle cuenta los que están ahí. Pero bueno, volvemos al punto, porque de tal manera amó Dios al mundo. A lo que voy pastora, es que Dios tiene la capacidad de conocer a cada una de esas personas. Y que su amor no solo es para una, ni dos, ni tres, sino para todas esas personas. Claro. O sea, ¿cómo puedo yo amar a tantas personas al mismo tiempo? Es inmenso. Es inmenso su amor. Sí. Por eso decíamos rescatados o condenados. El plan de Dios, el Padre, era mandar a su Hijo a rescatar a todos. Pero es rescatado el que quiere, Abby. Porque el verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya lo dio. En Juan 1, 11 y 12 dice que el Señor vino a rescatar también a la humanidad y a todo aquel que cree, que le recibe, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Al que cree y le recibe, son dos cosas. Porque dijimos al principio, todo mundo cree, los que están en línea, todo mundo creemos que hay un Dios. Hay gente que dice, wow, el Dios supremo, o dice la divinidad, o el ser supremo, o le llaman de muchas maneras, ¿sabes? Sí, amén. Pero aquí en esta plática queremos decir que no vamos a hablar de alguna divinidad. No. Estamos hablando de la divinidad suprema, que es Dios. Sí, amén. Mucha gente le dice la divinidad. Hay gente que cree en alguna divinidad. Nosotros creemos en el divino, en el Dios verdadero. Wow, eso hace la diferencia. Sí, entonces Dios creó más bien envió a su Hijo para que el mundo no sea condenado. Y dijiste tú, lo envió para rescatar a toda la humanidad. ¿Y cuál es el tema otra vez? Rescatados o condenados. Aquí hay una grande verdad, pastora, porque
si seguimos leyendo en Juan 3:16, ya dijimos que Dios mandó a su Hijo. Él conocía a la gente que somos, porque de ahí venimos nosotras. De ahí vengo yo, del mundo, de ahí me rescató Dios. Sí. Entonces, si Él mandó a su Hijo sabiendo aún cómo iba a ser yo. Pero ya Él lo mandó de todas maneras. Dijo, lo voy a mandar, lo voy a enviar para que rescate a la humanidad. Sí. Pero todo aquel que cree en Él. En el versículo 17 dice, en el verso de, si tú estás entrando apenas, estamos en Juan 3:16 y estamos mirando lo que dice la palabra acerca del el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Otra vez está hablando, sí, es como decir, ¿por qué cuando oyes esa palabra, pastora, qué se te viene a la mente? Como una pregunta, como... ¿qué? Cuando dices el que qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Será una pregunta o...? Sí? No, es una declaración. Es una declaración. Una declaración. Es como decir, ¿y por qué mandaste a tu hijo? ¿Y por qué es el Señor o por qué Jesús tuvo que sufrir todo eso en la cruz? ¿O por qué Dios decidió que viniera Jesús a mostrarse igual a la humanidad? Porque Él tenía un plan, porque de tal cual, por su amor a la humanidad. Entonces, si alguna vez te has preguntado el por qué el Padre mandó a su Hijo a morir, es porque te ama. Te ama. Porque te ama, porque nos ama. Porque nos ama. Pero estaba meditando en algo antes de que se pase el versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. O sea, el Señor ya lo dio. Y lo dio a todos. Amén. Entonces, si yo te doy esta taza de té, te la doy, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con esa taza de té? Pues me la voy a tomar, es mía. Ok, ¿cuándo te vas a dar cuenta que está bueno? Cuando me lo tome. Cuando te lo tomes. Pero primero tuviste que recibirlo, ¿right? Yo te lo di. Y cuando yo te lo doy, lógico que si te estoy diciendo que es un té rico, de hierbas con un poquito de miel, dices, qué rico. Entonces no lo vas a dejar, oh, gracias, y lo vas a poner por allá. Sino que lo vas a decir, déjame probar. Qué rico. ¡Qué rico té! Entonces, lo mismo, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, tiempo pasado, ya lo dio. Wow. Ahora la pregunta, tú que estás en línea, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo recibiste? ¿Supiste que Dios dio a su Hijo para que lo tengas tú? Ahora, si ya lo tienes o si ya sabes de Él, porque eso es creer, ¿eh? Sí, amén. Cuando uno cree, tú crees en algo, ya lo recibes, pero después de eso empiezas a disfrutarlo. ¿Sí? A sacarle como, qué rico sabe. Qué rico. Y creo que tiene esta planta, y creo que tiene esto, ¿no? Empiezas a deshuesarlo ahí. Hablando de eso, hay gente que es muy buena cuando le das una comida, dices, este tiene cominos, son muy buenos para identificar. Tiene hierbabuena, I don't know. Yo no sé a qué comida se le pone la hierbabuena, excepto a las yo tampoco, yo sé que se puede usar en té, pero sé que sí la usan para muchas cosas. No sé si es menta, la hierbabuena. Menta, hierbabuena. Pero el punto es que cuando una persona es muy buena y para identificar la comida, te puede describir qué clase qué le pusieron, qué ingredientes, y es qué bueno está. Nomás comprobarlo un poquito. Sí, y ya saben qué tienen. Y esos cocineros que ves en la televisión. Lo mismo es una persona que ya tiene a Cristo, una persona que ya tiene a Dios, y puede decir, wow, qué hermoso es servir a Dios. Cuando tú ya tienes a Dios en tu corazón o a Jesús en tu corazón, puedes decir, wow, qué hermoso es irte a la montaña y sentarte abajo de un árbol y empezar a meditar en ese Dios maravilloso y de repente empezar a platicar con Él y empezar a derramar tus lágrimas. O vas caminando, ¿no? Los que le gustan caminar, o los que van manejando, van platicando con Dios y empiezas a decirle a Dios, Dios, eres tan hermoso,
wow, Señor, qué hermoso es conocerte, y de repente empiezan tus lágrimas a Ay, correr, qué y tú hermoso, estás sí. experimentando a ese Señor que ya conoces, Wow. que no solo crees, Ujú. sino que ya que no solo recibiste, sino que ya lo estás probando, Sí, como el amén. té, Wow. ¿verdad? Ujú. Y eso es, Y entonces... empiezas a conocer. Ujú. Por ejemplo, decíamos que la persona que sabe identificar y te puede decir así, esto tiene esto y lo otro. Ujú. Entonces lo mismo, como se me viene así a la mente, Ujú. como lo que estás diciendo de Jesús, o de Ujú. Dios, tú empiezas a experimentar paz. Ajá, Empiezas a experimentar su presencia. ajá, Empiezas a experimentar gozo. yeah. Empiezas a experimentar como que el tiempo no pasa cuando estás con él. Yeah, Y yeah. si pasa, no quieres irte de ahí. Lo hermoso es que cuando tú conoces a ese Sí, ser amén. supremo, como muchos le llamarían, pero nosotros Ujú. le llamamos el Dios de los ejércitos, el Sí, Salvador, que Amén. vino a morir a la cruz del Calvario. Cuando ya empiezas a conocerlo, empiezas a disfrutar su presencia, te sientes tan cómodo en él, de que puedes estar aquí solita en la sala y sientes que hay un ejército contigo y estás platicando con él y le empiezas a decir cómo te sientes. De allí, Abby, viene la determinación al final de tu tema. ¿Cuál es el tema otra vez? ¿Rescatados o condenados. Wow. Sí, para los que están mirándonos, Abby, yo creo que ¿cuándo es el tiempo de prepararnos para saber si somos condenados o rescatados? Digo, Ahora sí, es el tiempo. mientras tenemos vida. Ujú. Ujú. Mientras hay vida. Mientras hay Sí, vida. amén. Cuando tenemos, importante. cuando tenemos vida es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo estoy, cómo ando con mi vida o mi relación con Dios, ¿verdad? Es ahí donde uno empieza a prepararse para un encuentro. Y tú dijiste del verso 17, ¿verdad? Ajá. ¿O qué dijiste? Sí, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ujú. O sea, es obvio que Él viene a rescatarlo. Si alguien necesita ser salvado, es porque está en peligro. Claro. Es porque necesita urgentemente un mediador que lo saque del problema. Ujú. Entonces Jesús es aquel mediador, aquel que vino a rescatar Ujú. Sí. a aquel que está en problemas. Cuando alguien necesita un rescate, cuando se está cayendo al precipicio, cuando está en problemas, cuando no sabe qué hacer con su vida, cuando siente que todo se le cerró y no sabe, ya, como decimos a veces, ya tocó fondo, ¿verdad? Es ahí donde el Señor llega y rescata a esa persona que está en problemas. Sí, amén. Y me encanta tu tema, me encanta, porque es un tema para reflexionar a los que están mirando el programa. Nosotros como humanos tenemos una oportunidad bella que mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Amén. De reflexionar. Abby, tú y yo podemos, ahorita que vivimos, podemos pensar, ok, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me falta por hacer, verdad? Y no estoy hablando de las cosas materiales, porque a lo mejor materialmente, Abby, pensamos en muchas cosas como, wow, tengo que arreglar mi casa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero ahorita nos estamos enfocando en qué es lo que nos falta hacer hablando en nuestra vida espiritual. Sí. Espiritual. Porque para poder tener un buen resultado, si eres rescatado o condenado, es aquí donde tenemos que trabajar. Amén, amén. Así es. Y mucho tenemos que trabajar, porque todos estamos tan enfocados que si el seguro de la casa, que el seguro del carro, que si traigo un carro del año, que si tengo una casa más adelantada. Todos estamos enfocados en todas esas cosas, en lo material, en cómo nos vemos, que este año quiero verme acá y allá, pero no nos enfocamos en lo que en verdad importa. Claro. Es nuestra vida espiritual y lo que Dios nos está ofreciendo. Ahora, dijiste algo muy importante. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que mirar que estamos en peligro? Algo así dijiste. Uh-huh. No. Sí. Cuando
ahora que estamos en vida. Es lo que Sí. quiero dar. Ahorita que tenemos vida es cuando nosotros tenemos que estar pendientes de cómo estamos viviendo para Dios. Ahora, yo quiero que miremos eso que dijiste, o sea, vamos a ser rescatadas o condenadas. Ahora, cuando hablas de una condenación, el verso 17 que leíste dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a la cruz del Calvario, Abby, para que nosotros seamos salvos. Ahora, entonces, ¿por qué la gente al final, o mucha gente, porque, bueno, vamos a ser claros aquí a los que están mirando el programa, todos sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Sí, amén. Sí, ahora, al final de la vida, al final de la vida, o cuando ya Dios nos llame a cuentas, cuando ya se nos termine la vida aquí en esta tierra, Dios nos va a llevar a un lugar que nosotros merecemos. O nos va a llevar al cielo o nos va a enviar al infierno. Ahora, mucha gente dirá, Abby, ¿qué Dios tan malo? ¿Cómo si Dios es amor? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué si Dios es amor, mucha gente va a ir al infierno? ¿Es culpa de Dios, Abby? No, no es culpa de Dios. Pero muchos pensamos así. Muchos pensamos así. La mayoría de las personas piensan así. Que es culpa de Dios. Todo lo que pasa a nuestro ir al alrededor, infierno. violencia, que hambre, que allá hubo un terremoto y todos volteamos, la gente voltea a ver a Dios y dice, Dios, pero si tú eres tan bueno, ¿por qué permitiste ¿Dónde eso? está Dios? ¿O dónde estás tú? Entonces todos se lo machacamos a Dios, pero no miramos en la desobediencia que estamos. Dice la palabra que que la maldad se aumenta, el amor de muchos se enfría. Ahora, quiero llevar a la gente un poquito más atrás, Elo. A lo mejor este programa va a ser visto por gente que no conoce muy bien a Dios, ni de lo que estamos hablando. Hay un Dios poderoso, el que nos creó, nuestro Padre, que mandó a su Hijo a rescatarte. ¿A rescatarte de qué? De una muerte segura. Porque allá, ¿te acuerdas al principio cuando Adán y Eva le cedieron el derecho? Le cedieron el derecho a Satanás que tenían ellos. Y al cederle el derecho estábamos todos perdidos. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Dios dice, espérate, no hay nadie en la tierra para que haga este trabajo. Voy a enviar al que sé que puede hacerlo. Y mandó a su Hijo. Y es por eso que hoy te estamos trayendo este tema. ¿Rescatados de qué? De una muerte segura. Sí, claro. De estar separados de Dios, de su presencia. A eso vino Dios, a eso vino Jesús, su Hijo, porque a rescatarnos. El pecado nos separa de Dios. Es más, ahorita me lleva a pensar lo que hacía el pueblo antiguo, el pueblo de Israel. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios y sacrificios y sacrificios. Pecaba la gente y traían un sacrificio, ofrecían un sacrificio para que su pecado fuera perdonado. Ahora, imagínate hoy en día, ¿cuánto ganado no necesitaríamos para los sacrificios? ¿Cuántos corderos, cuántos borregos necesitaríamos? Y Dios en aquel tiempo no se le ofrecía a Dios cualquier borrego, sino el especial, para que su pecado fuera perdonado. Entonces, cuando tú tocaste un punto importante, la humanidad fue separada de Dios por la desobediencia, por el pecado que se cometió. Entonces, Él envió al Cordero de Dios, que es Jesús, que ese sacrificio fue hecho en la cruz de una vez para siempre. Ya no necesitas otro. Y por medio de ese sacrificio, toda la humanidad tiene que ser salva. Y ahí viene el verso que dijimos al principio. ¿Sí? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 y 12. Y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, Juan 3, 16 que leíste, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. ¿Sí? Su Hijo. Sí, wow. Que recibió. Y Juan dice, el que le recibe y cree. El que le recibe, eso es clave. El que le recibe, porque mira, nosotros somos padres y madres.
Madres y padres somos. Y tenemos reglas en nuestra casa, ¿verdad, Pastora Luisa? Hay reglas en la escuela, hay reglas en todo lugar. Entonces, nosotros no podemos estar sirviéndole a Dios sin conocer sus reglas. Claro. Porque todo el mundo cree, yo creo hasta en esa gallina que va pasando por ahí. Todo el mundo cree, pero aquí tenemos que creer en el sacrificio del Hijo y vivir conforme Él quiere que vivamos. Entonces, aquí vamos a ir más profundo, porque dice que Él no nos vino a condenar. Si alguien te dijo que Dios te condena, eso no es cierto, ¿verdad, pastor? No. Dios no condena a nadie, nos condenamos nosotros mismos. Claro, claro. Hechos 1:8, y volvemos a ese texto que me encanta, a mí me encanta, dice que ninguna condenación hay, Hechos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dices, wow, y si te quedas ahí en el verso así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dices, wow, ya la hice, ¿no? Pero sigue leyendo, dice, para los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Sí? Es como cuando dices aquel texto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sí, mucha gente nada más usa la última parte. No, reprende al diablo y el diablo va a huir de ti. Enfréntalo, él va a huir de ti. No, primero sométete a Dios. No te atrevas a enfrentar al enemigo cuando tú no te has sometido a Dios. Y no nos hemos sometido a Dios. No te atrevas a decir, yo soy libre cuando solo conoces a Jesús, pero no quieres hacer lo que la palabra dice. La palabra dice que si nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es ahí donde nosotros no tenemos condenación. Dios no condena a nadie. Amén. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Sí? Es como en la escuela, Abby. El profesor o el maestro no reprueba a nadie. Uno mismo se reprueba, ¿right? Y después decimos, qué maestro más malo ese, no sabe ni enseñar. Sí. ¿Qué no sabe enseñar? Que no pusiste atención. Y no estudiar. Siempre me acuerdo de tus palabras. Dice, no pretendas que ore por ti para que el Espíritu Santo te recuerde el examen si no estudiaste. Sí, es cierto. Si no estudiaste. Entonces, wow, qué tremendo, pastora, es conocer tan profundo, profundizar en la palabra de Dios y porque yo dije, wow, si Él vino a salvarnos, ya la hicimos. Pero no, hay que seguir leyendo. Sí. Hay que seguir viendo y seguir que Dios nos ama así, incondicionalmente. Sí. Dios nos ama y Él quiere que todos entremos al arrepentimiento para que seamos salvos. Y qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo me meto ahí en la palabra, rescatados o condenados. A ver, audiencia, ¿usted qué piensa? María Contreras, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Díganos su opinión, déjenos saber qué piensan de este tema. ¿Rescatados o condenados? Sí, una pregunta para ellos. ¿Ustedes creen que Dios condena a la gente o cómo ven según lo que estamos hablando? ¿Quién condena a la gente? ¿Por qué hay gente que va a ir al infierno y hay gente que va a ir al cielo? ¿Por qué al final va a haber ángeles recibiendo a los que sirvieron a Dios? Y está fuerte esto, pero va a haber demonios también agarrando lo que son suyos. ¿Por qué? Opine usted, ¿qué pasa aquí con lo que estamos diciendo? ¿Somos rescatados o condenados? Depende de ti y depende de mí. Voy a entrar yo creo que en conflicto otra vez. A ver. No es que quiera ser conflictiva, pero me defiero de esas personas que dicen, well, ok, no queremos ofender a nadie, pero es verdad, así es como es. Dicen, ok, se murió y se fue con el Señor, pero vivía una vida desordenada. ¿Tú crees que se fue con el Señor, Elo? La verdad, no. No. Fue al lugar que le correspondía, depende de cómo vivió en esta vida. Ahora, dijimos al principio que creer en Dios es poder también saber quién es Él. Por ejemplo, Hebreos 11:6 dice que es necesario que al que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si tú te vas a acercar a Dios es porque crees que Él existe. Ahora, el creer en Dios es por fe. A Dios no lo ves porque Dios es espiritual.
Dios es espíritu. Y es por eso que cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, es ahí donde empieza el cambio. Amén. Y el otro día platicaba con una pareja y le decía, mira, desde el momento que tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida, porque todo mundo cree en Dios, Abby. Todo mundo, hasta uno que está en la calle, quizá tirado allí, está borracho y le hablas de Dios y va a decir, sí, mi Padre Dios, o va a hablar de Dios. Cuando se trata de Dios, pues es el respeto a Dios. Amén. Pero mucha gente nada más cree en Él, pero no le ha recibido, no ha querido la responsabilidad. Sí. Si entramos a otro punto, creer en Dios es tener una responsabilidad de poder caminar con Él y obedecer su palabra. Sí, amén. Pastora, mira, cuando leemos eso, es obedecer, la obediencia. Dice, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Te hice una pregunta? No, ¿cuál fue la pregunta que dices? A la audiencia. Ok, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la gente es condenada? Porque al final, o sea, no podemos hablarle aquí nada más, la Biblia dice así que vas a ser salvo y todo, sin darte el otro lado. Queremos decirte que al final va a haber una determinación de parte de Dios, no del ser humano, no del pastor, no de nadie de nosotros hablando humanamente. La determinación va a ser de Dios. Hay un lugar donde la gente va a ir después de la muerte. Después de que lleguemos ya al final, va a haber una determinación, o se va al cielo o se va al infierno. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué hay mucha gente condenada? ¿Quién es el que condena al ser humano? ¿Es Dios? Es la pregunta. Sí, te hice la pregunta y me salí un poquito porque María Contreras nos contestó la pregunta. Dice, María Contreras, tu pregunta, no, dice, Dios es amor, Él no condena, somos nosotros por vivir en la desobediencia. Ahora digo yo, es como un padre que tiene al hijo, ¿verdad? Y le dice, hijo, estas son las condiciones, o sea, tú vas a vivir aquí bajo estas condiciones, bajo estas reglas, y al hijo no le parece. Dice, no, yo no voy a vivir bajo tus reglas. Entonces, ¿qué hace el hijo? Se va de la casa por desobediente, por no acatarse a las normas del hogar, pero en el camino encuentra que esa desobediencia le trajo problemas, le trajo conflictos. Y hoy queremos abrir tu mente en esta palabra, porque nosotros somos hijos, el que ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos la potestad de ser sus hijos. Claro, hijos de Dios. Entonces no queremos que nadie se pierda. Que queremos que todo el mundo crea esta verdad. Claro. Queremos que sea Dios el que nos ayude. Dios nos va a ayudar a salir adelante, pero es si tú quieres. Si tú quieres. Esto nos llevó a lo que ahorita que estabas hablando, ¿no? Del hijo que no obedece. La gente la gente que está mirando a lo mejor no ha escuchado aquella historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no quiso las reglas de papá, se fue, vivió perdidamente, pero lo hermoso, Abby, es que él regresó. Que reconoció. Entonces, yo creo que en este tiempo, en este programa, nosotros estamos invitando a la gente que no solo que sepas esto que la Biblia dice, sino que tomes una decisión. Porque podemos leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y simplemente dejarlo ahí, pero no tener una acción en nuestra vida, no actuar sobre lo que estamos leyendo. Dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí es donde cabe lo que dijimos al principio, pastora. Qué suave, yo ya la hice, ya creo en Jesús, ya soy salvo. Pero no es así. Tenemos que creer, y dice aquí, y esta es la condenación. Entonces, ¿cuándo es que viene o sea, ya creímos, pero si creímos y no actuamos, entonces viene lo que es esta respuesta en nuestra vida, en el 18, en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Somos llevados a amar las tinieblas más que la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si explico yo un poquito ahí? Sí. Okay. Tengo que salir un momentito, discúlpenme, pero ya vengo, pastor. Interesante lo que Abby está diciendo. Interesante. Dice el 19. Juan 3, 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La condenación no es la luz. La condenación para el ser humano es que ya saben la verdad. La luz es Cristo Jesús. Y cuando tú ya conoces a Cristo Jesús, tú ya no puedes andar en tinieblas, porque la persona que anda en tinieblas es la que no quiere que la luz aparezca. Cuando la luz aparece, que es Cristo Jesús, esa luz nos ayuda a poder entender mejor las cosas. Pero ¿cómo es que viene la condenación al ser humano? Porque conociendo la verdad, no caminan en la verdad. Entonces, es por eso que mucha gente no quieren acercarse a Dios, porque ellos prefieren, o el humano a veces preferimos andar en tinieblas donde no se me descubre lo que yo estoy haciendo. No quiero afirmarme en Dios porque en la luz, si yo camino en la luz, van a descubrir quién en verdad yo soy. Por ejemplo, aquellas mujeres que a lo mejor están engañando al esposo, o aquel hijo que anda en drogas y que no quiere que se le descubra, o por ejemplo, aquellos que están viviendo una vida doble, ¿verdad? Y que cuando tú vienes a Jesús o vienes a una congregación o vienes a servir a Dios, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir tu persona, es a donde tú ya recibiste la luz. Porque, Abby, cuando ya se está en la luz, ya no hay nada que ocultar. Amén. Porque es que la luz todo lo dejan descubierto. Claro, todo está, si tú entras claro. a una recámara y está en tinieblas, tú no puedes mirar lo que andas buscando. Pero si prendes, haces el enchufe hacia arriba y viene la luz, tú vas a mirar lo que está en esa recámara. Lo mismo es cuando Cristo Jesús viene. Y el verso dice, y esta es la condenación. No es, dice que la luz vino al mundo. La condenación no es la luz, sino la acción que a veces nosotros tomamos, de que si está la luz, ahí es a donde se nos condena, porque si ya Dios te está descubriendo lo que está mal en tu vida o en mi vida, pero lo seguimos haciendo, es ahí donde viene la condenación. Sí, amén. Pero ¿qué crees, Abby? Hay oportunidad. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. Amén. ¿Cómo ves? Los que están mirando. Wow, es un tema tremendo porque queremos de verdad que queremos abrirte tu mente, tus ojos, tus oídos, para que puedas escuchar la verdad. La verdad que a lo mejor estaba oculta por mucho tiempo y que tu vida está en peligro de vivir separadamente de Cristo. Cristo no viene a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar a nadie, vino a rescatarte, vino a sacarte de donde estabas, de una muerte segura. ¿Quién nos condenamos entonces? Nosotros. Porque viendo la luz, sabiendo la verdad, queremos seguir viviendo las tinieblas. Pero mira qué cosa, decimos en Puerto Rico, y mis amigos de Cuba, pero qué cosa más grande. Queremos seguir viviendo en la oscuridad, en las tinieblas, cuando Dios ya nos ofreció la luz. Sí, y es por eso, Abby, que mucha gente prefiere andar así de lejecito solamente. Sí. O sea, yo no quiero comprometerme con Dios mucho porque todavía no estoy listo, o no quiero servir a Dios porque, bueno, la verdad, a veces no decimos la verdad. El verso 20, Abby, dice, porque todo aquel que
dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por quién va a ser reprendido? Por la luz. Por la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo Jesús. Cristo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús viene a tu vida, tú lo aceptas como, primero dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, ya lo dio. Si tú ya lo recibiste, ya no hay vuelta de hoja, ya lo dio. Ya lo dio, sí. Y está dado para todos. Y el té aquí me lo dieron y yo, ¿para qué lo tengo ahí? Y sí, perdón. Ustedes estamos en casita, tú sabes que está frío, está lloviendo. Sí, me dieron el té, yo lo recibí y lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque me lo dieron. Entonces, el Señor dio a su Hijo Jesús, ¿sabe? Para que la humanidad, pues tome, ¿cómo diría la palabra? Haga uso de lo que el Señor le dio, el sacrificio de Jesús. Entonces, si la gente no acepta a ese Jesús que murió en la cruz, porque una cosa es creer, Abby, todo mundo cree nada más, pero es necesario que la gente lo aceptemos, que lo hagamos nuestro y que de allí disfrutemos lo que el Señor quiere. Aleluya, sí. Amén. Eso es todo, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de la libertad, es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero de una libertad no libertina, no libertina, de una libertad bien en Cristo Jesús. Amén. Aquella que te hace libre de todo pecado, aquella que lo que está en tiniebla lo trae a la luz. Dice su palabra en el versículo, ¿cuál leíste? El 20. El 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es muy importante lo que decías. Muchos no quieren dejar la infidelidad, el adulterio, la fornicación, las borracheras. Muchos quieren vivir una vida libertina. Claro, ¿no? Y aparte queremos vivir en Dios, ir a la iglesia, regresar y hacer lo mismo. Y llevar una vida así más o menos, creyendo en Dios, más o menos. O sea, no tanto compromiso, no tanta religiosidad como mucha gente dice. Es bien diferente ser religioso a cuando la gente piensa que eres religioso, porque religioso muchas veces se vive una vida de decir, ok, voy a doblar mis rodillas y oras y gloria a Dios, estás orando ahí, te paras y vas y haces lo que a ti te parece mejor hacer. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, a lo mejor tú tomas tu tiempo a solas con Dios, lo que decíamos al principio, pero también tú puedes andar en la calle platicando con Dios. Ahora, cuando tú como ama de casa a lo mejor tienes tantos quehaceres que hacer y dices, ay, no me dio tiempo estar a solas con Dios, pero tú vas a hacer, a lo mejor a llevar al niño al doctor, o a lo mejor vas al trabajo y vas en el carro y vas platicando con Dios. Sí, dices, amén. Eso es tener una relación con Dios, Abby. Sí, amén. Cuando tú tienes la luz, esa luz viene y te ilumina. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda que el Señor no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo. Y otra cosa clara que hemos estado mencionando es que Dios no condena a nadie. Y como dijo alguien aquí en que nos contestó, nosotros mismos nos condenamos por nuestra desobediencia. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué crees que somos tan desobedientes? Porque nos gusta vivir esa vida. Que nadie me diga nada. Bueno, yo digo. Ay, o sea, para mí es más fácil vivir la gente, ¿verdad?, que no quiere dejar el pecado. Es más fácil vivir en la desobediencia que acatarse a las reglas. Y eso al final lo que trae es desviación, lo que trae es que al rato tengas problemas, que al rato algo pasa en tu vida. Decimos el fin del mundo está cerca, pero el fin del mundo es cuando tú mueras para ti. Y si tú no escogiste tener a Cristo en tu corazón y acatarte a lo que Él te está pidiendo, entonces estamos en peligro. Sí.
Creer en el Señor Jesús trae responsabilidad, David, y una de las responsabilidades es obedecer. Yo estaba anotando aquí, uno dice, creer incluye 3 elementos. Número 1, conocimiento pleno de que Cristo es el Hijo. Amén. Plenamente que Jesús es el Hijo y que Él dio su vida en la cruz. El número 2, tener una comunión plena y entrega y obediencia. Comunión plena, entrega y obediencia. Eso implica creer. Y número 3, confianza de Cristo, de que Cristo nos puede llevar ante la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué Cristo nos puede llevar ante la presencia de Dios? Porque si nosotros creemos, Abby, en ese sacrificio que Jesús hizo y lo que estábamos leyendo en todos estos versículos, de que Dios, amó al mundo y envió a su Hijo, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. Si creemos en ese sacrificio, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo obedecemos, seremos recompensados. Rescatados. Sí, todo lo que quieras, bueno. Rescatados, recompensados de apartarnos de esa vida y obedecer a Dios. Antes de que terminemos esta programación, yo quiero que en tu corazón tú te lleves esto y que tú empieces a meditar que esto es la verdad, lo que te estamos hablando en este día. Te estamos diciendo que si tú no tienes a Jesús en tu corazón y tú no empiezas a vivir conforme Dios quiere que vivamos en obediencia, estamos corriendo peligro. Aún yo puedo perder mi salvación. Eso es muy importante. Aún yo me puedo condenar a mí misma. Aunque voy a la iglesia, puedo hablarte de este tema, pero si yo no tengo cuidado en mi vida espiritual, yo puedo perderla. Pablo en un momento dijo que podíamos perder la salvación. En Santiago también lo podemos ver, que podemos perder la salvación. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36, y con esto vamos a cerrar. No sé si quieras añadir algo más. Nada más a donde dijiste de Juan, ¿no? El último versículo, léelo ahí, please. El que cree, ese. Ajá, el último, el 21. Ok. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando nosotros servimos al Señor, o sea, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. El verso, léelo otra vez, porque ahí es la conclusión. Léelo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Tú quieres practicar la verdad, ven a la luz, ven a Cristo. Y luego dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que las obras, según Hebreos, cuando Dios ve que tus obras y mis obras, lo que estamos viviendo para obedecerle a Él, wow, son agradables a Dios. Dios nos recompensa diferente, dice, a tus compañeros. O sea, diferente a la gente que no quiere estar en la luz. Pero si tú viniste a la luz o vinimos a la luz, Abby, la diferencia es que al final vamos a ser recompensados y no condenados. Entonces, nosotros te invitamos, de verdad, que analices la palabra y que este mensaje de verdad llegue a tu corazón. Y si tú no has todavía decidido entrar a la luz que es Jesús, necesitamos todo mundo dejar las tinieblas y caminar en la luz. Amén. Y para cerrar, Belén, Dios te bendiga, qué bueno que nos acompañas. Para cerrar, estábamos en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, cree en Jesús y tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿por qué la ira? Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida.
Pero el que no tiene al Hijo, que se rehúsa en creer en el Hijo, pastora, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque el único medio para poder llegar al Padre es el Hijo. Es como cuando tú vas a llegar a tu casa, tú solo tienes una llave, ¿right? O hay varias llaves que abren tu puerta. Una sola. O sea, pueden tener todos tus hijos una llave, pero es la misma llave. O sea, la misma llave abre todo. O sea, no son diferentes llaves. No traes un montón de llaves y todas esas abren una sola cerradura. Es solamente una. Es lo mismo para entrar al cielo. El único que te va a llevar al cielo es Cristo Jesús, que es la llave para entrar al cielo. Y Jesús es la luz. Y cuando estamos en la luz, ya no vivimos en tinieblas y ya no tenemos nada que ocultar. Y es hermoso, Abby, porque yo creo que los que, de veras, I don't know, o sea, los que estamos aquí, los que si estás viendo este programa, ya es tiempo de caminar con Dios. Aquel que no ha aceptado a Jesús en su corazón, de verdad, no hay religión que te salve, no hay creencia en otra cosa que te salve, solamente el sacrificio de Jesús y obedecer su mandato. Es Jesús, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Te invitamos a que te acerques. Si tú necesitas a Jesús en tu corazón, ahorita Abby vamos a hacer una oración para que tú aceptes a Jesús antes de terminar. Pero si tienes alguna petición más de la palabra, comunícate con Abby, que dirige este programa, se llama Juntas Victoriosas. Mándale un texto y dile: Abby, yo quiero conocer más de Dios. Si vives cerca de aquí, te podemos visitar. Si no, a través de los medios podemos ayudarte a conocer más del Señor, porque tú quieres andar en la luz. Al final, tú serás recompensado o recompensada. Amén. Te animamos a que no solo creas, sino que vivas. Que vivas, experimentes a Jesús en tu vida. Que sea Él el que se lleve las tinieblas y traiga la luz a tu vida. Hasta aquí ha sido nuestra programación, rescatados o condenados. Espero que puedas creer en esta palabra tan maravillosa que se encuentra en Juan 3:16 y que de hoy en adelante empieces a creer esta verdad. No, Dios no vino a condenarte, nos condenamos nosotros mismos. Dios mandó a su Hijo para rescatarte. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón y tú quieres tener a Cristo en tu corazón, te invitamos a hacer esta oración con nosotros. Y si tú haces esta oración, déjanoslo saber, porque eso nos da la oportunidad de orar por ti, de saber que tenemos a una persona que ha tomado ese paso, ¿verdad? De entregar su vida a Cristo. Ya no sigas separado de Él. Ya no sigas. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos, los tiempos han cambiado. Cristo está a las puertas, sí. No te puedo decir qué día, porque ni aún los ángeles del cielo saben esta respuesta. Pero sí te puedo decir que si mañana no amaneces y tú haces esta oración con nosotros, tú tienes una recompensa que te espera. Tienes la vida eterna. Pero si tú oyes esta palabra y tú decides dejarlo así, déjame decirte también que corres peligro de vivir, de tener la ira de Dios en tu vida. Así como lo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así que si quieres hacer esta oración, hazla con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Ahí donde tú estás, en tu casa, en el carro, a donde quiera que tú vayas, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra en este día. Te pido que tú perdones mis pecados, que me ayudes de venir de las tinieblas a la luz. Te pido que tú entres en mi corazón en esta hora y que tú, Señor, escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida, que borres mis pecados, Señor, así como dice tu palabra, que el que cree en ti, Señor, sus pecados serán borrados, Señor, y vendrán a ser como blanca nieve. Oh Padre Santo, dile, Señor, entra en mi corazón y te reconozco como mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias.
puedes orar por esas personas que recibieron a Jesús. Amén. Vamos a orar por esas personas si alguien aceptó a Jesús, y también quiero orar por las personas que estén en línea. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu gran amor. Señor, si alguna persona aceptó a Jesús en su corazón a través de esta plática, Señor, te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que tú los defiendas de cualquier ataque del enemigo, Señor, porque es hermoso conocerte, Señor. Toda la vida, y mientras tengamos vida tendremos, Señor, lucha, Señor, porque estamos en la carne. Pero qué bendición es que ahora ya no vamos a luchar solos, sino con tu ayuda. Cuando te tenemos a ti, Señor, nosotros podemos ir adelante en el nombre de Jesús. Bendice cada persona que está en línea, cada familia, Dios, y te damos las gracias porque tú, Señor, enviaste a Jesús a la cruz del Calvario para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Gracias porque podemos, Señor, estar en la luz, Señor. Invitamos, Señor, te invitamos, Señor, que cada día resplandezcas en nosotros y en los que están en línea también, aquellos que ya te conocen y a aquellos que quieren conocerte, amado Dios, muéstrate a ellos, amado Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo, Señor. Gracias porque nos ayudas a caminar en la luz que es Jesús, Padre, porque conocemos esa verdad que nos hace libres, que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu ayuda, tu bendición para cada una de estas familias. Bendice, fortalece a aquella persona que te ha aceptado recientemente y ayúdala en el nombre de Jesús, amado Dios. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Bendecimos tu vida y recuerda que Él no vino a condenarte, Él vino a rescatar. Amén. Dios te bendiga. Tenemos oportunidad, amén. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, de verdad te invitamos. Estamos ubicados, somos la iglesia La Viña en el 8123. En otras palabras, 8123 East Menley, aquí en Prescott Valley, Menley. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias, Ari, por invitarme. Gracias, pastora, por aceptar mi invitación. De veras es un honor, es un privilegio. Aprendo tanto de ti. Yo creo que aprendemos una de la otra. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros por sus comentarios. Créenos que lo leemos. Gracias a María Contreras, Belén Arismendi, a todos, Panchita, a toda hermana Ogla, a todos los que se conectaron hoy y a los que no conocemos y los que no podemos ver porque a veces se nos congela la computadora ahí, pero créanos que oramos por ustedes y de verdad somos privilegiadas de que usted esté ahí. Gracias, ayúdanos a compartir esta grande palabra, a share con las personas que tú quieras, ¿verdad? Que tú quieras que escuchen esta palabra, o hazlo share para que otros puedan conocer la palabra de Dios. Bueno, pues Dios les bendiga, será hasta el próximo martes. Juntas Victoriosas cada vez se pone mejor. Así que no te lo puedes perder. Pásenla suave en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.